Por ejemplo, el color de la piel, hay varios genes que regulan cuánta melanina hay, lo mismo pasa con los ojos. Entonces somos como una mezcla de las indicaciones de muchos genes, pero hay algunos rasgos que sí se consideran hasta el momento, digo, quizá más adelante se descubra que no era el único gen, pero que hasta el momento se consideran de transmisión monogénica, es decir, por un solo gen. Uno de esos rasgos es precisamente los hoyuelos, otro de los rasgos es la barbilla partida que les decía ayer, otro de los rasgos es el nacimiento, la línea de nacimiento del pelo en forma de V, se llama V de viuda. Entonces esas son características que se considera que es dada por un solo gen. Ok, necesito a alguien con hoyuelos que quiera pasar al frente para explicar las leyes de Mendel. O sea, no tiene que explicarlas, nada más lo voy a ocupar de él. Necesito a un varón que no tenga hoyuelos que quiera pasar. En cada una de las hojas vas a poner un símbolo que sea igual en las dos hojas, el que tú quieras. Sí. Igual, un símbolo diferente al de ella, el que tú quieras, pero el mismo símbolo en cada hoja. Si ella puso un más, tú no puedes poner el más. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál fue el primer paso en los experimentos de Mendel? ¿Pueden sostener dos hojas nada más? Crear razas puras. ¿Eso qué quiere decir? Hablando ya o trasladándolo a hoyuelos. Que el resultado siempre fuera el mismo. Y en cuestión de genotipo, que dijimos hace ratito, ¿cuál es la diferencia entre un fenotipo y un genotipo? Ok, entonces lo que va dentro de la información para una persona que siempre tiene hoyuelos, ¿qué es? Para una familia, fenotipo. Ajá. Fenotipo. El genotipo sería los genes que tengo, es decir, un gen para sí tiene o no tiene. Una raza pura para esta característica, para que tenga hoyuelos, tendría que ser Fenotipo. dominante. Sí, es dominante la característica, pero tendría que tener dos alelos, supongamos que las hojas son alelos iguales. Es un homocigoto, exactamente, en donde ambas características, ambos genes te dicen si vas a tener hoyuelos. ¿Ok? Si alguien no tiene hoyuelos, ahí sí, por fuerza, es un homocigoto. ¿Por qué? Sí. Porque son recesivos. Es decir, si yo tuviera en mi genotipo una combinación más menos, o sea, si tiene y no tiene, ¿cuál se va a ver? El dominante, y el dominante para los hoyuelos es que sí se vea. ¿Ok? Entonces, alguien que no tiene, por fuerza, su genotipo es, tengo dos genes que dijeron que no se van a ver. ¿Ok? ¿Sí se entiende hasta ahí? Muy bien. Supongamos que tenemos a dos personas homocigotas con sus dos alelos. Sí, igual acá, Jonathan. Los dos alelos puros. El primer principio con las leyes de Mendel es las características que vamos a estudiar, en este caso los hoyuelos, se van a transmitir por un par de factores que, como dijo su compañero, no sabíamos que era un gen, pero ahí supimos que había algún factor que estaba en par y que hacía que se heredara la característica. Entonces, el primer principio es todo se va a heredar por un par de factores. Y de la primera ley nace
Cuando dos individuos que son homocigotos puros, o sea, sus dos alelos son iguales, se mezclan, supongamos que tienen un niño, caso hipotético, entonces, ¿qué va a pasar? Sus alelos, los alelos que ellos pueden dar, como son homocigotos, solamente tienen un mismo alelo para dar, siempre va a ser lo mismo. ¿Y esos alelos van a ser? Sí, supongamos que ahora son los hijos, ¿ok? Entonces, ahora esos alelos van a ser heterocigotos, o sea, solamente pueden tener una mezcla de lo que les heredaron, ¿ok? Sí tienen y no tienen, pero a la vista el fenotipo, ¿cómo va a ser? Exactamente, mientras siga existiendo el más o la cruz, que quiere decir si vas a tener en esa persona, todavía va a tener, ¿ok? Por eso en la primera generación, cuando él cruzó dos tipos de características, cuando él cruzó el chícharo amarillo con el chícharo verde, el resultado fue que toda la primera generación tuvo color amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que el amarillo es dominante, es el principio de dominancia. Entonces, va a ser ya una mezcla verde-amarillo en el genotipo, en el código, pero lo que vamos a ver es únicamente el rasgo que domina en el fenotipo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Bueno, pueden pasar. Segunda ley de Mendel. Él se da cuenta que toda la primera generación es amarilla. Luego se acuerdan que estas plantas se autofecundan, o sea, ellas solitas. Y se da cuenta que la segunda generación tiene amarillos todavía, pero luego también le sale un verde. ¿Qué es lo que pasó ahí? Como aquí ya teníamos una mezcla con hoyuelos y sin hoyuelos, y la segunda generación ya era un híbrido, al momento de dar un alelo, lo que puede pasar es, queda otra vez un híbrido, o queda un homocigoto para sí tiene hoyuelos, en este caso característica amarilla, o queda un homocigoto para no tiene hoyuelos. Entonces, si yo no tengo hoyuelos, pero mis dos papás tienen hoyuelos, ¿quiere decir que no soy su hijo? No. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Que ambos eran heterocigotos y lo que me heredaron fue justamente el gen que no tiene hoyuelos. ¿Ok? Entonces, de ahí obtuvo la segunda ley o el segundo principio, que es este par de factores que heredan una característica se van a separar y luego otra vez durante la fecundación se restablece para formar una nueva mezcla. ¿Ok? Es decir, cada uno de los progenitores, en el caso de los humanos, va a dar uno de sus alelos, se van a separar y pueden formar muchas mezclas distintas, y eso nuevamente se va a unir al hacer un nuevo cigoto. ¿Sí se entendió? Ok, ¿qué pasaría si con sus compañeros que pasaron al frente, yo quiero saber si, por ejemplo, les decía yo, barba partida o línea nacimiento en V del pelo, se va a presentar en ellos? ¿Puedo saberlo a partir de conocer sus genes de los hoyuelos? O sea, supongamos que yo verifiqué que ellos fueran homocigotos primera generación para los hoyuelos. Son genes diferentes. Entonces, cada característica se va a heredar por diferentes mandos, por diferentes genes. ¿Ok? Yo no puedo saber si alguien va a tener barba partida, si va a tener otro rasgo, a partir de conocer solamente uno de sus rasgos.
¿Y esto cómo lo supo él? Cuando quiso empezar a agregar características. ¿Se acuerdan que no solamente vio color, vio también formas? Entonces supongamos que él quiere ver si los amarillos todos me van a dar forma redonda. ¿Había forma de saberlo? Lo que él hizo fue una planta pura amarilla, otra planta pura que tenía forma redonda, otra planta pura que tenía forma rugosa, y se dio cuenta que matemáticamente no podía él saber si la planta iba a ser redonda o si iba a ser alta o si iba a ser baja, si lo que él había elegido para esa planta era pureza en cuanto al color. Y entonces ahí notó que cada característica tiene su propio gen, que en el ser humano se hace mucho más complicado porque, como les digo, cada característica puede tener uno o muchos genes. Entonces, a partir de ahí nace la tercera ley, que es el principio de combinación independiente, que es cada gen me va a controlar un rasgo, un solo rasgo fenotípico, y los alelos de estos genes se distribuyen de forma independiente. Es decir, el alelo para los hoyuelos y el alelo para la barba partida no a fuerza va a ir un sí o un no. Cada uno de ellos se va a transmitir de forma independiente. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto se logra si en teoría pasamos información a través de cromosomas y el cromosoma es uno solo, pues también hay ahí por ahí una mezcla entre el material de los cromosomas para hacer más combinaciones. Entonces lo que se va a manifestar al final de todo va a ser un individuo único, ¿sí? Que no porque sea hermano de va a tener exactamente sus mismas características, porque esta combinación se hace de forma independiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, primera ley, ahora sí repasando papelito. Principio de dominancia, primera generación, de dos razas puras, todas van a salir iguales, la combinación de ellas. Segunda ley, principio de segregación, que es para hacer nuevas combinaciones, el par de alelos se separa y se vuelve a unir al momento de hacer un nuevo individuo, en el caso de la planta durante la fecundación. Principio o tercera ley de Mendel, último principio, cada característica se forma o se hereda de forma independiente, hay un gen que controla cada una de estas características. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, esto ya se lo saben, ¿verdad? Ok. ¿Qué tiene que ver? ¿Se acuerdan cómo se llaman estas? ¿Matrioscas? Ok, muñecas rusas. ¿Qué tiene que ver una matrioshka con nuestro material genético? ¿Cuál es el principio de estas muñecas? Bueno, sería como, así como lo dijiste, iniciamos desde aquí hasta formar ahora sí esto. Esto funciona un poquito al revés, ¿no? En la muñeca, porque vas abriendo desde la más grande y te vas encontrando otra dentro de ella, y así hasta que nos vamos hasta encontrar la muñeca más pequeña. Entonces, traspolado a material genético tendríamos el núcleo en la muñeca más grande. Si tú lo abres, si tú lo diseccionas, vas a encontrar dentro del núcleo, en el caso del ser humano, 23 pares de cromosomas, si es que no hay ninguna anomalía. Dentro de los cromosomas vas a encontrar una cadena de DNA. Dentro de esa cadena de DNA va a haber genes, y cada gen, a través de un RNA mensajero, va a poder codificar para una proteína en el citoplasma. Entonces son como que los niveles de organización del material genético. ¿Dónde quedan aquí los nucleótidos? Ajá. Del DNA y del ARN. Entonces es como si estuvieran formados
de varios eslabones, cada uno de esos eslabones sería un nucleótido. ¿Cómo se forma un nucleótido? Ok. Entonces van a ser cada una de estas, no sé cómo se lo imaginan. Tabiques no, porque formarían una pared y el DNA es una cadena, sería más bien como un eslabón. Cada uno de estos eslabones que van a formar tanto al ARN como al ADN. Entonces se forma por un azúcar central. Este azúcar depende de qué material estemos hablando, si estamos hablando de DNA o de RNA. Si estamos hablando del ADN, entonces lo que se va a obtener como azúcar es una desoxirribosa, y si estamos hablando del RNA, una ribosa. Vamos a tener aparte un grupo fosfato que me va a servir ¿para qué? Para darle energía primero, y también para hacer más larga la cadena, porque es a partir de ahí que se une la cadena de nucleótidos a lo largo, ¿ok? Y vamos a tener además una base nitrogenada. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a tener dos familias de bases nitrogenadas, y es básicamente por su conformación. Las purinas, que tenemos dos, adenina y guanina, y las pirimidinas, en donde tenemos citosina, uracilo y timina. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la cadena doble, porque vamos a tener montón de nucleótidos de un lado, montón de nucleótidos del otro lado, y las bases nitrogenadas va a ser como si formáramos una escalera, y los escalones que se conectan van a ser las bases nitrogenadas, van a ser purinas y pirimidinas. ¿Y cómo se van a unir? Una purina con una pirimidina de frente. La adenina se une con adenina, no se puede unir con guanina porque son purinas las dos. Adenina, timina y guanina, citosina. ¿Ok? ¿Y el uracilo qué hace ahí? Es RNA. Y el RNA normalmente solamente es una cadena. ¿Ok? Entonces, grupo fosfato me sirve para hacer una cadena, más larga la cadena de nucleótidos, ¿ok? Se forman en los extremos, bueno, si se acuerdan de química orgánica de la prepa, ¿se acuerdan que cada carbono, cada una de estas aristas es un carbono, tiene un número, ¿ok? Que normalmente empezamos a numerarlos a partir de ¿dónde? Estás hablando de los números del azúcar. Agarremos una ribosa. Normalmente empezamos en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ese de allá de la esquina es un oxígeno, ese no se cuenta. Pero este de acá es una C, es un carbono, es el primero, segundo, tercero, cuarto, y allá formando parte del grupo tenemos un quinto, ya fuera de la figura geométrica. Entonces, en el carbono número 3 y en el quinto carbono ahí arriba es donde se van a unir los grupos fosfatos. Y los grupos fosfatos, o bueno, los nucleótidos, solo se pueden ir alargando, haciendo más larga la cadena, en un sentido que es 5' a 3'. ¿Okay? Esto va a ser importante más adelante, al momento que veamos cómo es que se duplica el DNA. ¿Qué quiere decir? El carbono quinto que salía del pentágono se va a unir al fosfato, y otro fosfato aquí se puede unir, o bueno, ese mismo fosfato se va a unir al carbono número 3 del de abajo. Entonces en realidad no me queda una fila derecha
de nucleótidos. Es por eso que tiene que dar la vuelta y es por eso que el DNA hace como una espiral, porque si estamos así, pues me voy a ir cada vez más inclinado. Es por eso que se tiene que, en el modelo tridimensional, dar la vuelta. Entonces, los enlaces me sirven para aumentar la longitud de la cadena de ácidos nucleicos, para hacer cada vez más larga la cadena. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se van a unir a ¿qué carbono? A ver. Ahí están los dos. Carbono número 1 va a tener una base nitrogenada. ¿Para qué me va a servir la base nitrogenada? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, es lo que me da la estructura para hacer la doble hélice por el centro. Son los escalones, les decía. Y la base nitrogenada es lo que me va a permitir, además, en la cadena bicatenaria, o sea, de doble cadena, unirme al siguiente, a la cadena de enfrente. Entonces, por eso dijimos, adenina se une con timina por el centro del DNA, guanina con citosina por el centro del DNA. Existe algo curioso con las bases nitrogenadas y es, por su forma, una purina con una pirimidina, y por la composición química de ellas, forman distintos números de enlaces. Entonces, por ejemplo, la adenina con la timina forman un enlace que es... ¿Cuántos enlaces se ven ahí? 2 enlaces. Citosina, guanina, 3 enlaces. Hasta esto tiene ciencia, porque en las cadenas, generalmente, en las áreas que se van a separar, como el cinetócoro, que es la parte central del cromosoma, abundan las islas con bases nitrogenadas de doble enlace. ¿Para qué? Para que sea más fácil la separación. Entonces, incluso eso interviene en cómo se va a separar y cómo se va a unir el DNA. ¿Qué es un nucleócido? Exactamente. Solamente base nitrogenada y azúcar. Entonces, se van a nombrar según la base nitrogenada que tengan: adenina, timina, citosina, uracilo, y para identificarlos vamos a poner el prefijo dependiendo del tipo de azúcar que tengamos. Desoxi, si se trata de DNA. Entonces, si por ejemplo tuviéramos una azúcar, una desoxirribosa con una base de timina, ¿cómo se llamaría? Desoxitimidina. Si tuviéramos guanina, desoxiguanacina, y así lo vamos viendo. Entonces, nucleótido sin fosfato, y se nombra de acuerdo al tipo de base y al tipo de azúcar que tengamos. Entonces, acá tenemos otra vez adenina, timina, doble enlace, guanina, citosina, triple enlace. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué nos sirve saber si tiene doble o triple enlace? Las islas que contienen doble enlace, que generalmente se repiten en el material genético, nos sirven para esas áreas que se necesitan desprender más fácilmente, y las que tienen triple enlace son en general más fuertes, más difíciles de desprenderse. Ok, vamos a hacer un ejercicio, tenemos 10 minutos rapidito. Como ya leyeron, ¿cómo es más fácil? En equipos de 3, si quieren, cada uno trabaja en una hoja para que no
no se les haga tan difícil. El primer integrante del equipo va a dibujar un nucleótido